Amados, antes de comenzar, tengo un anuncio importante que hacer, si ustedes me lo permiten, de suma importancia que lo escuchen. Resucitó. Resucitó. Gloria a Dios. Realmente ese es el mensaje, ya no podemos ir a almorzar. Ese es el mensaje. Cristo resucitó. Gloria a Dios por su misericordia para con nosotros. Que el Señor nos conceda un buen tiempo, la paz y la gracia del Señor con todos ustedes, mis amados amigos que nos visitan. Para los que no me conocen, mi nombre es Byron Delgado, por la gracia del Señor, uno de los pastores junto al pastor Héctor Abraham. El Señor nos pone a cargo de esta su preciosa iglesia, su iglesia, y pone seres imperfectos e inseguros y a veces con miedo a cuidar su iglesia, ayudándonos a entender que no depende de nosotros, sino depende absolutamente de Él. Y estamos por eso agradecidos y agradecidos a ustedes por su gentileza de acompañarnos el día de hoy. El día de hoy es un día especial. Es un día especial, celebramos la resurrección. Y es importante entender esto y les digo, mis hermanos, que hoy tendremos un estudio bíblico. Así que vaya estirando sus deditos, que hoy vamos a correr por toda la Biblia, que el Señor nos conceda el tiempo necesario para trabajar con esto, porque hay mucho material, pero nos vamos a gozar en esta oportunidad. Leía yo y entiendo que usted lo ha leído otras veces también, Génesis 2:17. Dice, mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y analizaba yo esto pensando, Adán no tiene concepto de la muerte. Adán no sabe lo que es la muerte. Pero el Señor le hace una advertencia, el día que hagas esto, que violes este pacto, ciertamente morirás. Pablo, quien es nuestro máximo exponente con el tema del Evangelio, en Romanos 6, habla de que hay una paga por ese pecado. Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Rápidamente que nuestro representante federal, Adán, peca, esa muerte entra, hace su entrada, es una intrusa en la vida de aquellos seres que el Señor había creado para no morir, para vivir eternamente. Ellos fallan en su responsabilidad y entra el pecado. Y vemos muerte inmediatamente, muerte abundante, muerte por todas partes. Un hermano se levanta contra otro y lo mata. Y si usted va a Génesis 5:5 y ve, es como la cadena, como tenemos en hebreo la cadena de la fe. En Génesis 5:5 tenemos la cadena de la muerte. Yo lo voy a leer, Génesis 5:5, voy a pasajes, versículos selectos. Génesis 5:5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Versículo 8 de Génesis 5. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. 11. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Versículo 17. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Versículo 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. 27. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Versículo 31. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió.
Es claro que nos quieren dejar un mensaje aquí. La muerte ha entrado a la escena, la cual el Señor no había diseñado que fuera así. Entra a la escena de la vida de los seres humanos y la muerte se hace parte de ellos. Eclesiastés habla, el proverbista hablando en Eclesiastés, Salomón 2:15 al 17. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio, me sucederá también a mí? ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Todos morirán. La muerte se ha convertido en un negocio, la muerte es una realidad, estamos rodeados de muerte. Aproximadamente 155,000 personas mueren diariamente. Esto significa como 55 millones de personas mueren anualmente. Las farmacéuticas tienen un ingreso, un profit, una ganancia de 173 billones con B, y esto fue en el 23. La misión de ellos, entre otras cosas, es extender la vida, es enfrentarse a la muerte. Las funerarias, todos entendemos cuál es su misión, hicieron sobre 20 billones de ganancias en unos años atrás. 20 billones. El negocio de las vitaminas es un negocio también billonario. 34 billones al año hace el negocio de las vitaminas, de las cuales muchos de nosotros consumimos y queremos con ella extender nuestra vida y quizás postergar la muerte. Los servicios médicos en Estados Unidos consumen 4.9 trillones anualmente, con una sola misión. Ellos pueden decir calidad de vida, y sí hay calidad de vida, pero es detener la muerte, que la muerte no llegue. Analizaba yo este tema de la muerte y yo recuerdo cuando yo tenía 20 o 25 años que yo decía, o me podían decir, te queda una vida por delante. Si yo tenía 20 años, yo podía volver a vivir 20 años más y llegar a los 40 años. Quizá cuando tenía 25 años todavía decía, te queda una vida por delante. Podía duplicar mis años. Pero hoy en día tengo 61. No creo que pueda duplicar mis años. La realidad de mi vida es que yo voy caminando hacia la muerte. Si el Señor me concede, van a disfrutar de mí o sufrir conmigo 20 o 30 años más y ya. Las estadísticas así lo dicen. La muerte nos rodea a todos. La muerte nos rodea a todos. Los filósofos existencialistas hablan de la muerte como una pared donde chocamos, donde termina el alma, donde se acaba todo, donde no hay Dios, donde se acabó, no hay esperanza. Ustedes los que han estudiado humanidades o filosofía, quizás han oído del filósofo inglés Jean-Paul Sartre. Él tiene un libro, un tratado que se llama Náusea. Entre las cosas que él decía, dice, no podemos saber cuándo vamos a nacer, pero sí podemos saber que vamos a morir. Decía él también, Jean-Paul Sartre, yo existo, eso es todo, y lo encuentro nauseabundo. Yo existo, eso es todo, y lo encuentro nauseabundo. Ustedes han oído de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche tiene la famosa frase que usted debe haber oído, Dios está muerto. Nietzsche era un existencialista, también filósofo alemán, inspiró parte del proceso de Hitler. Eran personas ateos, naturalmente, eran naturalistas. Decía él, morir con orgullo cuando ya no es posible vivir con orgullo.
La muerte elegida libremente, escuche estas palabras, la muerte elegida libremente, la muerte en el momento oportuno, realizada brillante y alegremente entre los niños y los testigos. Entonces todavía es posible una verdadera despedida, ya que el que se va a despedir sigue allí. También una estimación real de lo que uno ha deseado sacando la suma de su vida. Todo en oposición a la comedia miserable y repugnante que el cristianismo ha hecho a la hora de la muerte. Repite Nietzsche al final. Todo en oposición. Él está hablando de eutanasia. Cuando ya no haga más sentido el mundo para ti, quítate la vida y hazlo alrededor de tu familia y haz un espectáculo de esto. Dice, todo en oposición a la comedia miserable y repugnante que el cristianismo ha hecho a la hora de la muerte. Nosotros, mis amados, estamos rodeados de muerte. Usted está aquí hoy. No sabemos si va a estar en nuestra próxima celebración el año que viene de resurrección. Probablemente usted está aquí y recientemente celebró el funeral de un familiar de un ser amado. O tiene una enfermedad que podría ser terminal. Es un tema sombrío, es un tema difícil. Pero la palabra lo trata. Es la paga del pecado. Hay una consecuencia. Pero hay una bendición, tiene una solución también. Lucas 24, del 1 al 11, voy a leer rápidamente. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo de Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena y Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos le parecía locura las palabras de ella y no las creían. La muerte nos rodea. Padre, estamos delante de tu presencia con este tema tan claro en tus escrituras. Venimos aquí, tu pueblo, tus escogidos, tus amados, pero reconociendo que pusiste número a nuestros días. Pusiste un tiempo, pusiste un límite a nuestros días, un límite aquí en la tierra, Padre. No era parte de tu plan original que el hombre muriera. Y en las mejores condiciones, Adán, libre de pecado, decidió pecar. Tu palabra dice en Romanos, por cuanto entró el pecado por un hombre, así entró a todos la muerte, por tanto todos murieron. La muerte nos recuerda, Padre, que violamos el pacto. Cada muerte recuerda que hemos ofendido a un Dios santo. Cada muerte es un recordatorio en este mundo, en este cuerpo, de que somos finitos, de que necesitamos solución a este problema. Estamos aquí, Padre, yo te pido que primeramente
Tenga misericordia de aquellos que están entre nosotros que no te conocen, que pudieran estar corriendo a la muerte sin esperanza. Abre sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, Padre, que puedan ver la luz y oír el evangelio precioso de salvación. A tu iglesia edifícala, confróntala, anímala, exhórtala. Padre, decidiste que fuese yo el que lo hiciera en esta tarde. Así que te pido que me ayudes, Padre, porque no puedo hacerlo sin ti. Sin tu Espíritu Santo estoy perdiendo el tiempo aquí. Mis rodillas no me darían. Padre, que ellos puedan recordar lo que se predicó, de quién se predicó, pero que no tengan que recordar quién lo predicó, Padre. Que seas tú el exaltado. Porque te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Vaya conmigo ahora a 1 Corintios 15, del 1 al 22. Este capítulo de Corintios es uno de los capítulos más importantes, leyendo yo diferentes comentaristas, es uno de los capítulos más importantes de las Escrituras porque trabajan a cabalidad el tema de la resurrección. El tema de la resurrección. Es importante que podamos leerlo y entenderlo. Corintios, 1 Corintios 15, del 1 al 22. Dice la palabra del Dios Trino. Además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual están firmes, por el cual también son salvos si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro, después a los 12, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. Pues yo soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Porque ya sea yo o sean ellos, así predicamos y así han creído. Ahora bien, versículo 12, ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también es la fe de ustedes. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó si se toma por sentado que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero ahora Cristo sí ha resucitado entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Voy a trabajar unos 4 puntos el día de hoy. La resurrección prometida
y efectuada la evidencia de la resurrección. Una pregunta: ¿y si no hay resurrección? ¿Y si no hay resurrección? Y luego la gloria de la resurrección. Comienza Pablo hablando diciendo, porque Cristo, como dicen las Escrituras, porque en primer lugar Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo apela a las Escrituras a recordarnos diferentes eventos que en el Antiguo Testamento probablemente no estaban tan claros, pero ya daban tipos y maneras de que Cristo vendría y moriría. Salmo 16, 9 al 10, dice el salmista: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Oseas 6:2 dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. El Señor en el Antiguo Testamento ya estaba dando formas y maneras que no eran completamente claras, pero luego las va aclarando más en el Nuevo Testamento, ya en su ministerio. Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho ante los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Juan 2, 19 al 21, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos luego: en 46 años fue edificado el templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mateo 17, 22 al 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y este comentario que hace Mateo es un comentario interesante. Dice: y ellos se entristecieron en gran manera. Estando caminando con Jesús, todavía no entendían el propósito del ministerio de Jesús, que era necesario que muriera. Y dice: y ellos se entristecieron en gran manera. Recuerda el evento de Pedro: yo, Señor, yo iré por ti, yo no permitiré esa cosa. Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. La palabra en todo momento, en el Nuevo Testamento, en los evangelios, se están prediciendo y el Señor está diciendo: esto es necesario que pase y va a pasar. Es necesario que yo muera en una cruz. Y la cruz era esencial. La ventaja, la providencia del Señor, Cristo no era un ciudadano romano. Un ciudadano romano hubiese muerto decapitado. Probablemente así murió Pedro. Tenía la ventaja, si usted puede llamar eso ventaja, de que fuera una muerte rápida, le cortaban la cabeza. Pero un ciudadano no romano había que hacer un espectáculo de él, había que torturarlo, había que dejar evidencia que tú te levantaste contra el César, y esto es lo que le pasa a los que se levantan contra el César. Este sacrificio había sido predicho de este Cordero perfecto que iba a morir en lugar de aquellos que pusieran su confianza en él. Ahora la evidencia de la resurrección. La evidencia de la resurrección. Versículos 4 al 9. Dice: que fue sepultado, está hablando de Jesús. Pablo continúa: esto era una especie de credo, y esto es bien importante porque temprano en la crucifixión, temprano luego del evento, ya empezó la iglesia, empezaron a surgir credos. Como el credo de los apóstoles, diferentes credos empezaron a surgir temprano, lo cual demostraba de que esta gente, y vamos a ver más adelante, que andaban con este revolucionario, que salieron corriendo, luego hacen un credo y lo hacen público, y lo cantaban y lo mencionaban en sus reuniones. Esto es algo que
que es retante porque están invitando a la muerte de su líder, pero esto lo vamos a ver más adelante. El versículo 4 al 9, o el versículo principio desde el 3, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, lo recitaban, de nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a esa Escritura, que apareció a Pedro y luego a los 12, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo. Había un credo aquí, un credo de cierta manera apologético, porque había una defensa. Nosotros sabemos que esto pasó. Cristo resucitó. Pero el credo comienza diciendo, comienza Pablo diciendo que Cristo murió. Y esto es esencial para poder entender la resurrección. Porque Cristo tenía que morir. Y usted dice, pero eso está claro que Cristo murió. Bueno, está claro para algunos de ustedes. Pero los musulmanes no creen que Cristo murió. Y muchos grupos no creen que Cristo murió. En la teología liberal del 1900, del siglo XVIII, del siglo XIX, salió la opinión de que Cristo se había desmayado. Ese es el famoso Swoon Theory, o que Cristo se había desmayado, y usted podrá darle gracias, pero eso fue por muchos años la versión de la teología liberal. No, Cristo no murió, Cristo se desmayó, nunca murió. Ahora, si usted entiende el proceso de tortura romano, lo cual ellos eran unos expertos, el proceso de latigarlo primero antes de hacerlo llevar a la cruz, él estuvo en estos 6, 7, 8 horas. Lo latigaron primero. El lictor, que era la persona que lo latigaba, tenía un látigo. Usted quizá lo ha visto de manera gráfica, y quizá era más gráfico en la película La Pasión del Cristo, con unas cuerdas de cuero, con quizás piedras y huesos. El propósito del lictor, del que lo azotaba, era acercarlo a la muerte, pero no se supone que lo matara. Pero la tortura era dejarlo expuesto, pulmones, órganos vitales, la espalda, el sistema, los huesos, todo. Era dejarlo semi-muerto. Lo golpearon. Imagínense como si Cristo pudo haberse desmayado. Lo golpearon incansablemente, le pegaron. Usted lee en Isaías como que escondimos de él nuestro rostro porque no había belleza en él. ¿Cómo lo golpearon? Lo torturan, lo hacen llevar parte de la cruz, quizá la conectan a la otra parte cuando llegan. ¿Cuánto pesaba esta cruz para sostener un hombre? Lo llevan a la cruz, lo ponen ahí, lo clavan en la cruz. Y el problema, y algunos de ustedes saben que el proceso de morir en la cruz no era, los clavos no te mataban. Lo que te mataba era la asfixia, de que no podías levantar tu cuerpo, respirar, y te asfixiabas. Cristo sí murió en la cruz. El soldado le clava la lanza para asegurarse, y dice sí, de la manera, es evidente que Cristo murió en la cruz, a pesar de que si usted habla con un musulmán hoy en día le va a decir, no, ustedes le contaron eso, pero Cristo no murió en la cruz. Pero esto lo cree todo, hasta los escépticos, ateos, saben que Cristo murió en la cruz. Cristo murió en la cruz. Imagínese él todo con las costillas por fuera, la piel hecha a pedazos. Él está recostado desnudo, porque esa era parte de la vergüenza, contra un madero que no es pulido, y él tiene que levantarse para poder respirar. Imagínese usted raspando su espada o rozando su espalda contra esto. ¿Cuán agradable sería? Terrible la tortura, pero eso era parte del proceso. Cuando lo vienen ya a matar, ¿qué pasó? Ya él estaba muerto. Por eso no tuvieron que romper sus piernas, porque después de cierto tiempo le rompía las piernas para que no tuviese apoyo, para que se colgara y se asfixiara. Pero la palabra decía, la profecía, que ninguno de sus huesos sería quebrado. Vemos una profecía cumpliéndose ahí. Cristo murió por nosotros, y murió realmente. No se desmayó, no se robaron al cuerpo, como dicen otros grupos, en el cual no voy a entrar en ese detalle. Dice, continuamos leyendo, que Cristo apareció, murió, y que apareció, versículo 5, apareció a Pedro y después a los 12. Pero antes de aparecer a Pedro y a los 12, aparece a las mujeres, y esto es una nota importante. Porque si usted va a crear
un mito, que es lo que dicen algunos escépticos, ateos, que el cristianismo es un mito, usted no utilizaría, y con todo el respeto a mis hermanas, usted no utilizaría a las mujeres para crear ese mito, porque no eran respetadas, porque su declaración no constaba, ni era importante, ni era admitida en la corte de la ley, no era admitida. Así que si usted iba a hacer un mito, usted utilizaba a hombres y hombres valientes, pero quienes primero ven al resucitado son las mujeres. ¿Cómo nuestro Señor sigue redimiendo y darle el valor a nuestras hermanas, empezando con aquellas 2000 años atrás? Fueron ellas las primeras que lo vieron, fueron ellas las que salieron a decirle a los apóstoles. Dice en Mateo 28, del 5 al 10, cuando llegan, el ángel les dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decir a sus discípulos, ya le dan una encomienda a las mujeres, que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con gran temor, pero gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, salve, saludo. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, no tengan miedo. Vayan, den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Vemos este evento precioso. Ya las mujeres salen a avisarles a los hermanos, a los discípulos. Y vemos en Hechos 4:13, y esto es bien importante también, porque vemos a Pedro y tenemos que recordar que cuando se da la muerte, cuando crucifican, torturan y crucifican a Jesús, ese es nuestro líder, ese es nuestro revolucionario, ese es el que va a traer el reino, pero lo mataron violentamente. Los romanos, en acuerdo con los judíos que pidieron que lo mataran. ¿Usted cree que usted se quedaría valiente ahí porque usted es parte del grupo? Dice que se dispersaron, estaban asustados. Jueves o viernes cuando lo crucifican, al otro día estaban ellos pescando. Volvamos a nuestros negocios, volvamos a trabajar en lo que trabajamos, porque realmente no era como pensamos, a pesar de que él se lo había repetido, no era como pensamos. Se aparecen las mujeres y salen ellas a decirle a los discípulos. Y usted lee esto, y esto es bien importante. Hechos 4, del 5 al 13. Ya Jesús ha resucitado, ya se encontró, estamos en Hechos. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro y todos los que eran de la familia de los sacerdotes. Esta es la Corte Suprema. Estas son la gente que tiene derecho sobre vida o muerte, a pesar de que ellos no podían mandar a matar, pero podían usar a los romanos para que le mataran. Él está mostrando, Lucas está mostrando, ellos se enfrentaron a la Corte Suprema. Estos que salieron corriendo, y si usted recuerda a Pedro, y por eso es importante cuando se le aparece a Pedro, Pedro fue intimidado por una niña, una mujer, que es una niña, que era esclava, que no podía hacerle nada a él porque era niña, jovencita, era mujer, era jovencita y era esclava. Pedro tenía que decirle, cuando ella lo está confrontando, yo creo que tú eres de ellos, tú tienes el acento de ellos, tú hablas como ellos, y pasa lo que usted recuerda, que él maldice y lo niega 3 veces. Este Pedro estaba asustado, se intimidó con una niña que no podía legalmente acusarlo, porque era una niña, porque era una mujer, porque era una esclava. Pero aquí vemos a Pedro y vamos a ver esta escena donde están delante de los gobernantes, delante del sumo sacerdote, delante de la Corte Suprema, delante de la gente que, si usted recuerda la escena en Juan 9, de los padres del ciego, dice, edad tiene, pregúntale a él, porque tenían miedo de que lo expulsaran de la sinagoga. Te costaba tu vida, tu trabajo. Están delante de los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, sigo Hechos 4, 5 al 13, y poniéndoles en medio a Pedro y a Juan, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Ellos levantaron al cojo. Entonces Pedro,
lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Imagínense, piensen en esa escena. A los que le podían quitar la vida, a los que lo hicieron, él le está diciendo: los que ustedes crucificaron, al que ustedes crucificaron, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y este Jesús que ustedes crucificaron es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, la más importante. Y luego le dice esta famosa frase: y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación. Se lo está diciendo a ellos, a los que lo mandaron a matar. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dicen esta gente, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Vemos la transformación, y esto es importante porque vamos a entender cómo hombres que tenían miedo, y cómo hombres que lo odiaban, y cómo hombres que creían que estaba loco, ahora dan la vida por él. Versículo 6, no solamente se apareció a Pedro. Versículo 6 dice: y se apareció a más de 500 hermanos, muchos viven aún. Y esto es importante, porque no se apareció de uno en uno, se apareció a más de 500. Hechos 1:3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mis amados, ustedes los que son estudiantes de seminario, no hubo mejor seminario que esos 40 días. Viendo al Cristo resucitado, nosotros estaríamos sin hablar. Y hay algunos de ustedes que les gusta hacer preguntas, no voy a mencionar a José Chico, pero estarían ahí 40 días escuchando, viendo a Cristo glorificado. Sería algo espectacular. Pero los grupos escépticos dicen que Él no resucitó. Ustedes tuvieron una alucinación. Ustedes creyeron que lo vieron. Él nunca resucitó. Eso, la teología liberal también decía eso. Ahora, ¿podrá haber una alucinación en masa? ¿Por 40 días? ¿Ver lo mismo? Porque sí pudiera de cierta manera haber una alucinación en masa. Si yo traigo bebida y reparto entre ustedes y la bebida está drogada, toda la iglesia está alucinando. Pero no todos van a alucinar de la misma manera. Cada uno de acuerdo a lo que tiene en su mente y va a tener diferentes experiencias. Y no todos van a alucinar por 40 días. Eso es una droga bien potente para que pueda por 40 días. Ellos lo acusaron, ellos acusaban o nos acusaban a nosotros de que estaban alucinando, de que ellos no lo vieron, pero eso nadie lo cree hoy en día en la nueva teología, en la nueva apologética. Versículo 7, estamos hablando de la defensa. 1 Corintios 15:7. Después apareció a Jacobo. Jacobo es Santiago, estamos estudiando el libro de Santiago. Era su medio hermano. Y si usted lee en Juan 7:5, decía: porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni sus hermanos creían en él. Y en Marcos 3:21 dice: cuando lo oyeron los suyos, su familia, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Mi hermano se ha vuelto loco. Se volvió loco. Este Santiago, este Jacobo, es el que usted lee el libro de Santiago que estamos estudiando. Dice: Santiago, ¿cómo se presenta? Siervo, esclavo de Cristo. El que lo veía como un loco, a mi hermano mayor que estaba loco, quienes no creían en él, después de esta experiencia, Santiago dice: mi Dios y mi Señor.
Yo no soy digno de ser llamado tu hermano. Yo no quiero ni ese crédito para mí. Yo soy siervo del Señor Jesucristo. Cuando Santiago tiene esa experiencia y parece ser intencional, porque el Señor se aparece y Pablo nos está diciendo, hubo unas personas en las que él se presentó quizás solo. Fue donde Pedro solo probablemente, fue a los 500, fue donde Pedro, fue donde Santiago, que era su hermano y no le creía. Y dice el versículo 8, dice, y al último de todos, como un abortivo, como uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Y usted lee en Hechos, ¿quién era este Pablo? Porque si usted dice, bueno, los que están diciendo que él resucitó, son gente que son apóstoles que tenían una buena relación con él, gente prejuiciada. Los apóstoles querían verlo, o están prejuiciados, van a decirlo. Pero Santiago no está prejuiciado, Santiago no lo cree. Y Pablo dice aquí en Hechos, y echándole, está hablando del caso de Esteban, el primer mártir, y echándole fuera de la ciudad, Hechos 7:58, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hechos 8:1-3. Y Saulo, este mismo Saulo, consentía en su muerte, estoy de acuerdo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, versículo 3, asolaba la iglesia. No podríamos estar reunidos como estamos ahora si hubiese un Saulo en este día. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y lo entregaba a la cárcel. Saulo era un fanático religioso y decía que ustedes los cristianos están locos y ustedes están en esta secta, hay que acabarla. Hay que acabarla, si tenemos que matarlos, tenemos que matar. Este Saulo es un hombre conocedor de las Escrituras, un PhD en teología y ley. Es una persona conocedora y sabe que ustedes están mal, o por lo menos él creía. Versículos en Hechos 9:1-5. Continúa Saulo, ese famoso camino a Damasco. Saulo respirando aún amenazas, está contando Lucas. Amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, eso eran ustedes 2000 años atrás. Vino al sumo sacerdote y pidió carta de las sinagogas en Damasco. Voy para allá, necesito permiso porque me tengo que llevar a esta gente. Los voy a sacar de sus casas. Yo quiero matar a 2 o 3. Esto hay que acabarlo. Este cristianismo de locos hay que acabarlo. Y le pidió cartas en la sinagoga de Damasco a fin de que hallase algunos hombres y mujeres de este camino, éramos conocidos como el camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Estaba Saulo persiguiendo a Jesús? Estaba persiguiendo a la iglesia, pero esto es precioso. Cuando alguien te persigue a ti, está persiguiendo al Señor y Él va a interceder por ti. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Reina Valera del 60. Pablo comenta luego en Corintios, 1 Corintios 9:1, dice: ¿no soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto al Señor Jesús, a Jesús el Señor nuestro? Pablo está diciendo: ya yo tuve un encuentro con Jesús, yo lo vi. Yo no tuve una visión, yo vi a Jesús. Mis amados, la evidencia de la resurrección es amplia. Mahoma no resucitó. No solo no resucitó Mahoma, no dijo ni que lo haría. Confucio tampoco. El Buda menos todavía. Es más, la información histórica, porque si tú en este aspecto de la apologética, si tú hablas con gente que quiere debatir esto y quieren hablar, lo estudiamos en la clase del Nuevo Testamento,
¿Cuántos documentos y cuánto tiempo después del evento? ¿Cuántos documentos tenemos de Jesús y cuánto tiempo después? ¿Usted sabe cuánto tiempo hay los documentos de Buda? Usted sabe que usted puede tener el templo budista al lado suyo. Los documentos, la historia de Buda que se recopila 1800 años después del Buda morir. Y si usted ve Bhagavad Gita, creo que se llama los libros ellos confían en Buda como su líder espiritual. La evidencia de la vida de Alejandro Magno. Todos ustedes creen que Alejandro Magno vivió. ¿Saben cuál es la información más temprana que se tiene de Alejandro Magno? 800 años después, que empieza a hablarse de Alejandro Magno. Ahora tenemos el caso de Cristo, en los cuales tenemos los testigos y los apóstoles relativamente temprano vivos. Marcos fue escrito del 50 al 57, 20 a 30 años después, y hay abundancia de documentos, no solamente de los judíos, sino de fuentes romanas. Vemos gente que nos presenta, tenemos más evidencia de la resurrección y la vida de Cristo que de la vida de George Washington, que de Alejandro Magno, que de los Césares, que de todo eso. Y dejamos que esta gente venga. Nosotros tenemos una religión con evidencia histórica. No hay nada que temer, no hay nada que temer. Frank Morrison es el seudónimo de Albert Henry Ross. Él escribió un famoso libro, ¿Quién movió la piedra? ¿Quién movió la piedra? Lo escribió en el 1930 como una exploración de investigación a los eventos que rodearon la crucifixión. Él era un abogado investigador. Inicialmente un escéptico con el objetivo de refutar la resurrección. Morrison concluyó que Jesús sí resucitó de entre los muertos, lo que lo llevó a su conversión al cristianismo. Si usted consigue ese libro, ¿Quién movió la piedra? Es un libro antiguo, pero es buenísimo. Lo escribió una persona que se levantó como Pablo, respirando amenazas, para probarle a todos ustedes que es una locura. Más reciente, usted ha oído el famoso Lee Strobel, el caso de Cristo, el caso de la fe. Él también, porque su esposa se convirtió al cristianismo, él era del Chicago Tribune en Chicago y quería desmentir a su esposa y decirle, no sigas dándole dinero a esa gente, están locos. Y Lee Strobel ahora es un pastor. Nadie puede ir contra la evidencia de Cristo y no salir confrontado con la verdad. Es imposible, es imposible, es imposible. Si usted quiere información, lo dejo para beneficio de usted que le gusta hacer investigación. Gary Habermas es la mayor autoridad en la resurrección. Gary Habermas y Mike Licona. Gary Habermas está terminando un libro de como 3,000 páginas. Lleva 40 años defendiendo la resurrección, debatido con todo lo que usted se puede imaginar. Usted lo oye a él y yo estuve oyendo toda esta semana y varias semanas y la fe de uno es increíble cómo aumenta. Y él está diciendo, no, mira esto, mira la evidencia, es precioso. Muy interesante. Versículos 2 y 13, pero si no hay resurrección, versículos 2 y 13 dice, ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? ¿Por qué están diciendo ustedes? ¿Por qué están escuchando a la gente que no hay resurrección de los muertos? Quizás había en ese grupo ex-saduceos. Usted entiende que los saduceos no creían en la resurrección. Mire qué pasaje más interesante. Vaya conmigo a Mateo 22. Eh, 23 al 24 y luego del 28 al 32. Mateo 22, 23 al 24. Se está pensando que quizás hay saduceos en ese grupo en Corintios. Quizás. Mateo 22, 23. Aquel día se le acercaron unos saduceos quienes dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, si alguno muere sin tener hijos,
Su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y luego habla de los 7 hermanos. Usted ha oído esta historia. Esto es lo que se llama el levirato, en el cual se dejó en el Antiguo Testamento para proteger a la familia, a la esposa. La esposa, su esposo moría y no habían hijos, tenía que casarse con su hermano y así consecutivamente. Y ellos no creen en la resurrección, están tratando de hacerle una trampa a Jesús. ¿Viste cómo te pillaste al decir la resurrección? Y ahora, ¿cómo vas a resolver esto? Porque cuando ella resucite, cuando ellos resuciten, ella tuvo 7 maridos. ¿De quién va a ser marido ahora? Están tratando de acorralar a Jesús. 28 al 32, vamos ahora. En la resurrección, esta es la pregunta de ellos, puesto que todos la tuvieron, ¿de cuál de los 7 será mujer? Mira si puedes contestar eso, Jesús. ¿De cuál de los 7 será mujer? Entonces respondió Jesús y les dijo, y esto es lo más importante: están equivocados o erráis porque no conocen las Escrituras ni tampoco el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como ángeles que están en el cielo. Y aquí viene la parte buena. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Él está diciendo, Abraham, Jacob e Isaac están vivos en este momento. Yo estoy hablando con ustedes. Yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. Ellos trataron de atraparlo con el tema de la resurrección y el levirato, y le dijo, eso es absolutamente irrelevante. Lo importante es quién soy yo, que yo soy Dios de vivos. Y ustedes están con argumentos secundarios. Eso realmente no hay argumento aquí. Entonces, ¿cuál era? ¿Por qué decían ellos? ¿Por qué decían que la resurrección no se ha dado? ¿Por qué la duda? Ustedes que dicen en el versículo 12, ¿cómo es? Algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos. Se pensaba que el pensamiento griego, los grupos griegos que había en ese entonces, había gente que pensaba, esto eran los grupos helénicos, que el cuerpo simplemente era un envase del espíritu, que cuando el cuerpo se moría, el espíritu era liberado y era libre de todos los problemas del cuerpo, de esta cárcel de presión y de corrupción que era el cuerpo. Que realmente era bueno, que quizás Jesús resucitó, pero nosotros no vamos a resucitar porque eso va a ser malo, porque nosotros queremos, una vez que seamos liberados de este cuerpo, queremos ser libres. Usted ha visto, ustedes que tienen niños y los que no los tienen también les gustan, la famosa película ya de Lion King o El Rey León, y la canción bien famosa, el Circle of Life o El Círculo de la Vida, que suena bien bonita y usted la ha cantado, pero eso es reencarnación. El círculo de la vida. Y eso es básicamente lo que están diciendo. Qué bonito el Circle of... No la puedo cantar. El círculo... Sí, porque se van a emocionar y van a pedir que continúen. El círculo de la vida es eso. Es el tema de que mueres y reencarnas, mueres, reencarnas, mueres y reencarnas. Y esto es lo que están diciendo básicamente. Están diciendo básicamente, no, si Cristo no resucitó, quizás Él... o quizás parecía a Cristo, y usted sabe de esta famosa herejía que se llama el docetismo, de doqueo, de que parecía. Cristo nunca, porque si era Dios, nunca pudo haber asimilado un cuerpo caído. Cristo parecía ser hombre, doqueo, docetismo. Lo puede buscar después como asignación. Él nunca fue hombre. Pero eso tiene unas implicaciones problemáticas, porque sigue él diciendo, el versículo 14, si Cristo no resucitó, vana es vuestra predicación. Primeramente, yo estoy perdiendo el tiempo aquí. Y los hermanos que salen los sábados a predicar, perdiendo el tiempo. Están perdiendo el tiempo. Vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Vana es vuestra fe. Mis amados, estamos creyendo en mitos. Santa Claus o el ratoncito de los dientes, no hay ninguna diferencia. Si Cristo no resucitó, tu fe es vana. Estás perdiendo el tiempo. No solamente eso,
somos falsos testigos, somos mentirosos. Como dicen ustedes los boricuas, son embusteros. Ustedes lo que saben es decir mentiras, están engañando a la gente. Nuestra fe o nuestra confianza es inútil. Y lo más terrible, todavía estamos en nuestros pecados. Y eso debe darnos pavor. Porque alguien tiene que pagar el precio por nuestros pecados. Y si Cristo nos resucitó, probablemente la única manera que lo podamos pagar es en el infierno, eternamente. Y no lo vamos a poder pagar, porque pecamos contra un Dios santo y perfecto, que no vas a poder terminar de pagarlo. Mis amados, estamos en problemas serios con Dios, porque su ira no está satisfecha si Cristo no ha resucitado. Dice él en el versículo, versículo 19. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos unos miserables. Somos unos miserables. Perdimos el tiempo, todos los sacrificios que hicimos, todo lo que se abstuvo, todo lo que nos refrenamos, todo lo que dejó de hacer, ver, todo pecado que usted decidió no hacerlo por no ofender al Señor. Perdiste el tiempo, de nada te sirve, eres un miserable. El versículo 32 dice, comamos y bebamos, radicalmente está diciendo Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Lo que están diciendo los existencialistas, no hay nada después de la muerte, Cristo no resucitó, tú no vas a resucitar. Dale adelante con tu vida, disfrútala al máximo, peca sin problema. Es más, ¿qué es el pecado? Están perdiendo el tiempo con tantos sacrificios, están perdiendo el tiempo ustedes aquí escuchándome a mí. Si Cristo nos resucitó, como dice el famoso slogan americano, sex, drugs and rock and roll. Pero tenemos la versión hispana. Si Cristo nos resucitó, sexo, drogas y reggaetón. Yo creo que es peor, pero esa es la versión. Pero ¿y qué de malo tiene el reggaetón si Cristo nos resucitó? Es una canción más, un tema de gusto. Depravado para ti, pero si Cristo nos resucitó, no hace ningún sentido quejarte. ¿Qué está bien o qué está mal? Es irrelevante. Mi amado hermano, pero más mis amigos, si estás aquí esta tarde y tú crees que Cristo no ha resucitado, esta es tu oportunidad de irte. Honestamente, estás perdiendo el tiempo. Quizás viniste a acompañar a un familiar y eso, porque después van a ir a almorzar. Esta es la oportunidad de irte. Ahora no hay tráfico saliendo del parqueo, nadie va a cortarte en el parqueo, no hay fila en Martins y el Olive Garden está vacío antes que salgamos todos a comer. Si tú crees que Cristo nos resucitó y entiendes lo que Pablo está diciendo, comamos y bebamos que mañana moriremos, dale por ahí para abajo, olvídate lo demás. Esta es tu oportunidad de irte. No perder el tiempo escuchándome a mí. Todavía están aquí. Versículo 20. Perdónenme, pero lo tengo que decir. Pero ahora, Cristo sí ha resucitado entre los muertos, como primicia de los que durmieron. Gloria a Dios por esto. Primicia de los que durmieron. Pablo diciendo, Cristo sí ha resucitado. Su primer nombre, primicia de los que vivieron. Esto nos recuerda a los nombres de Cristo. Esto es una belleza. En sus nombres que están en la palabra, el Todopoderoso, el Abogado, el Autor y Consumador de la fe, el Pan de vida, la Piedra del ángulo, el Fiel y Verdadero, el Gran Sumo Sacerdote, la Cabeza de la Iglesia, Emmanuel, Juez, la Luz del mundo, el Mediador, el Libertador, el Profeta.
nuestra esperanza, nuestra paz, el Hijo del Hombre, el Creador de todas las cosas, el camino, la verdad y la vida, el victorioso, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el alfa y el omega, el primero y el último, la resurrección y la vida. Gloria a Dios, a su nombre. Aleluya. Mis amados, la muerte fue derrotada, la muerte fue derrotada. Perdió su poder sobre nosotros. Esto debe dar alegría a usted. Perdió su poder sobre nosotros. Versículos 54, 55. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, sepulcro, tu aguijón? ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? Romanos 5, 14 al 21, versículo 14. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron, con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Pero el don no es como la ofensa, porque si la ofensa de aquel uno murieron muchos, cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Ese capítulo 5 de Romanos es monumental. Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno, porque el juicio a la verdad surgió de una sola ofensa para condenación, la de Adán. Pero la gracia surgió de muchas ofensas, las de nosotros, para justificación. Porque si por la ofensa de uno, Adán, reinó la muerte, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciben abundancia de gracia, de la justicia, mediante aquel uno, Jesucristo? Quisiera dejar algunos versículos fuera, pero perdónenme, hermano, yo me los disfruté mucho. Así que como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno, a todos los hombres, para justificación. Porque vuelve nuevamente Pablo quiere enfatizar, el que escribió Corintios está escribiendo aquí. Corintios lo escribió en el 55 y lo escribió probablemente 30 años después que Cristo resucita y se va. Porque como la desobediencia de un solo hombre, Adán, fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, Jesús, muchos serán constituidos justos. Finalmente, para que así como el pecado reinó, y la palabra es reinó, el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Mi amado, el pecado perdió su poder mortal sobre nosotros, perdió su poder. Dice, si hemos muerto, Romanos 6 al 12, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte nos enseñorea más de Él. Versículo 11, así también consideren que están muertos para el pecado. Ahora estamos muertos para el pecado, pero están vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos. No hay que temerle a la muerte, hermano. Cristo venció la muerte. Esa muerte que hablamos al principio caducó, está expirada, no aplica contra ti. Dice el Señor hablándole a los discípulos, no teman a los que matan el cuerpo, Mateo 10, 28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No pueden matar el alma. Más bien, ¿a quién le deben temer? A aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Colosenses 3, 1 al 4, voy a leer una parte solamente por tiempo. Ocupen la mente en las cosas de arriba, no en la tierra, porque han muerto en Cristo y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo muere y resucita, son los dos goznes donde se manifiesta la salvación, la entrada al cielo, su muerte y su resurrección. Y tan importante la resurrección que cualquiera pudiera ser crucificado, o me equivoco, cualquiera pudiera hacerlo,
pero confirmar con la resurrección, Dios plasma su afirmación a lo que hizo. Cristo muere por nuestra justificación. Todas las promesas que hizo Cristo, todas las promesas, voy a preparar lugar donde yo esté, vosotros también estaréis conmigo, no tengan miedo, no teman. Todas las promesas están completas en su resurrección, son confirmadas. Pablo dice que Cristo fue muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Somos declarados justos. Nosotros que éramos injustos, que no teníamos posibilidades, la resurrección de Cristo compra esa justicia para nosotros, la transfiere a nosotros. Gloria a Dios por esto. Dice Wayne Grudem, la resurrección de Cristo asegura nuestra regeneración, pero dice que hemos sido nacidos de nuevo a una esperanza por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aquí él conecta explícitamente la resurrección de Jesús con nuestra regeneración. Dice, continúa hablando Grudem, no recibimos toda esa nueva vida de resurrección cuando nos convertimos en cristianos, porque nuestros cuerpos permanecen como estaban. Todavía están sujetos a la debilidad, al envejecimiento y a la muerte. Pero en nuestros espíritus somos vivificados con un nuevo poder de resurrección. La resurrección de Cristo es la declaración de aprobación de Dios sobre la obra de redención de Cristo. Que su obra fue completa y que Cristo ya no tiene necesidad de permanecer muerto. No hubo pena dejada para pagar por el pecado, no más ira de Dios que llevar, no más culpa o no más responsabilidad. El castigo había sido pagado completo y no quedaba culpa alguna en la resurrección. Dios le estaba diciendo a Cristo, apruebo lo que has hecho y tú has hallado gracia ante mis ojos. Resuelto el problema. Esto es paz. Ya tratando de concluir, mis hermanos. Esto es paz en medio de lo impredecible. Hay una continuidad del cuerpo, como el de Cristo, pero sin pecado. Cristo resucita, y resucita en cuerpo, no resucita como un fantasma, como a veces decían o algunas veces dicen los testigos de Jehová o otros grupos. Cristo resucita en carne y hueso. Lo vemos aquí. 1 Corintios 15, 42 al 44, luego vamos a leer unas partes. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, nuestro cuerpo está corrupto, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, nuestro cuerpo está deshonrado, se resucita con gloria. Se siembra en debilidad, nos estamos poniendo viejos. Se resucita con poder, se siembra con cuerpo natural. Pablo está explicando, y por razones de tiempo no voy a poder entrar más en detalles, cómo es que resucitan los hombres, porque se estaba pensando que resucitan como espíritus, que iban flotando en el aire, que están tocando arpas en el cielo, y Pablo está diciendo, no, no es así. Hay cuerpo natural, hay cuerpo espiritual. Y el versículo 49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, de Adán, traeremos también la imagen del celestial, Cristo. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Esa enfermedad que tienes ahora, mi amado hermano y hermana, o la que tiene tu ser querido que está sufriendo, no tiene la última palabra. No tiene la última palabra. Esa muerte fue vencida. Probablemente, si es la voluntad del Señor, muramos de alguna enfermedad. Vamos a morir sin lugar a duda, pero algunas enfermedades pueden acelerar esto. Pero la muerte ahora solo puede escoltarte ante la presencia del Señor, de tu Salvador. Ella fue derrotada. No será un fantasma, ni un espíritu flotando en el espacio. Tendremos cuerpos físicos como los tuvo Cristo cuando resucitó. Pablo decía, y ahora lo entendemos, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ¿qué?
ganancia. Porque Pablo entendió claramente que el problema de la atadura del pecado sobre esto iba a ser eliminado. Cuando Jesús resucita, Juan 21:12, le dice, vengan y coman, y sus discípulos, ¿pero quién tú eres? Pues no sabían que era el Señor. Jesús tomó pan y les dio y también hizo lo mismo. Mientras hablaban estas cosas, dicen, nuevamente se aparece Jesús en medio de ellos, paz entre vosotros. Este cuerpo nuevo tiene unas cualidades diferentes. Hace cosas que no podemos entender, pero es un cuerpo glorificado. Entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que veían un espíritu. Y recuerden que ellos quizás vieron a Jesús desfigurado. Ahora ven un cuerpo que ellos están reunidos y él cae en medio de ellos, se puede desaparecer. Pero asimismo les dice, miren mis manos y mis pies que yo mismo soy. Palpen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. ¿Tienen algo de comer? Ellos le dieron un pedazo de pescado asado y lo tomó y comió delante de ellos. Nuevamente, el caso de Tomás, yo no voy a creer hasta que yo no lo toque. Juan 20:26, pon tu dedo aquí en mis manos, pon acá tu mano, métele en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Este cuerpo va a ser glorificado, mi hermano. Cristo resucitó por razones que quizás pudiéramos entender, todavía sus llagas serán evidentes. Pero en el caso de nosotros quizás no va a haber ninguna marca. Para algunos de nosotros este puede ser el mejor plan dietético porque vamos a resucitar con cuerpos sin problema de exceso de peso y otras cosas más. Es cuerpo glorificado, completamente nuevos, como Cristo. Ahora la pregunta es, ¿tú vives como si Cristo hubiera resucitado? ¿O vives como si Cristo no hubiera resucitado? Estás dominado por la ansiedad, la inseguridad, el temor al futuro, falta de gozo. Si esto es así, probablemente no has nacido de nuevo. Si estás con nosotros y tienes miedo y no crees en la resurrección, probablemente no has nacido de nuevo. La resurrección es segura, pero tú no quieres resurrección de condenación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo. Mira lo que dice Juan al final, dice, y también le dio autoridad para hacer juicio porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, y los que hicieron bien para resurrección de vida, pero los que practican el mal para resurrección de condenación. Mi amigo, si estás con nosotros hoy de manera tradicional, porque todos los días de Easter o todos los días domingo de resurrección es tu único día que vienes a la iglesia y marcas o ponchas tu tarjeta y te vas, es necesario que oigas esto porque estás en peligro. Estás en absoluto peligro. Tú has violado la ley de un Dios santo y justo. La ira de Dios se va a manifestar sobre ti un día. Y tú no la vas a poder pagar. Será enviado eternamente al infierno. Yo te ruego que consideres lo que hemos hablado. Que te arrepientas de tus pecados. Que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque todos hemos pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios y solo por medio de Jesucristo. Pero Dios que es rico en misericordia, con el gran amor que nos amó, nos hizo en sus caras celestiales. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Finalmente, Cristo resucitó. No hay nada que temer. Esa enfermedad o ese problema o esa inseguridad, tranquilo. Si Cristo resucitó, no hay nada que temer. Nuestro postrer enemigo, nuestro enemigo mayor fue derrotado. Fue derrotado. Nuestro problema con Dios ha sido resuelto en la resurrección. Nada que preocuparse. Nuestra justificación está garantizada.
Nuestro Rey prometió volver por nosotros y debe estar gozoso por esa noticia. Un día vendrá por nosotros. Un día no va a haber más llanto, ni más dolor, ni más pecado, ni más confusión, ni más incertidumbre. Cuando ahorita o hace un ratito estábamos cantándolo al principio, yo miraba a la iglesia y yo tenía una experiencia religiosa, como dicen por ahí, pero yo tenía una experiencia preciosa, imaginándome el cielo, todos cantando con gran gozo. Hermano, ustedes no saben lo precioso que ustedes se veían cantando. Hasta Félix se veía bonito cantando. Se veían la belleza de la iglesia cantando. Eso nos dieron un pequeño pedazo del cielo, cantando con gozo a viva voz, glorificando al Señor, glorificando. Nosotros éramos conocidos en los primeros años de la iglesia como la religión del resucitado. Y a veces se nos olvida. Debe haber una alegría notable en tu rostro hoy. Debe haber una alegría notable en tu rostro hoy. De manera que donde vayan a comer, la host o la waiter o la servidora debería preguntarle: ven acá, ¿por qué ustedes están tan risueños hoy? ¿Qué ustedes están celebrando? Porque te van a preguntar a ver si estás celebrando cumpleaños o lo que sea. ¿Por qué ustedes están contentos? ¿Qué están celebrando hoy? La resurrección de nuestro Señor, que nuestros pecados fueron perdonados y que viviremos eternamente con Él. No hay mayor gozo que ese, no hay mayor gozo que ese. Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, gracias por esa resurrección, gracias por esa evidencia, gracias por, Padre, por ese sacrificio y esa resurrección. Padre, no hay nada que temer, no hay nada que temer, no hay nada que nos esté. Dice tu palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos. Tú venciste al mundo y te fuiste a preparar lugar para nosotros, para que donde tú estés, nosotros también estemos, Padre. Padre, nuestros seres queridos que murieron en ti, que se fueron, Padre, poder disfrutar con ellos esa gran coinonía, ese tiempo, las mejores comidas, las mejores experiencias, todo. Padre, no quisiéramos tratar de entender la gloria del cielo, de estar junto contigo. Debe ser algo espectacular que tratamos, vemos como pinceladas, borroso, con un cristal empañado, Padre, pero qué belleza va a ser estar contigo, Señor, con ninguna relación con el pecado, con ninguna incertidumbre, con ningún miedo, con ninguna duda, sin llanto ni dolor. Qué belleza, Padre. Gracias por tu resurrección, gracias por resucitar. Permítenos recordarlo todos los días. Cuando lo levantemos podamos decir: resucitó, resucitó. Nuestro Rey vive y vuelve, nuestro Rey vive y vuelve. Gracias por este tiempo, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.